Muy buenos días, bienvenido, maestro Javier Clara de Paz. Pues gracias por atender esta invitación, estamos muy contentos. El maestro ha sido profesor de Ciencias Básicas en el Instituto Tecnológico Nacional Campus de Gustavo Madero, y actualmente imparte la asignatura de Investigación de Operaciones para la carrera de Ingeniería Industrial en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Nos da mucho gusto que nos venga a hacer la presentación del uso de redes complejas para el análisis de un sistema socioeconómico. Pues lo dejamos aquí con el público. Muchas gracias. Bienvenido. Pues lo que vamos a presentar en esta ocasión es la aplicación de las redes complejas para explicar la estructura de un sistema socioeconómico. El caso de aplicación, el caso de donde se aplicó esta técnica fue el sistema de Aguascalientes. Pues vamos a comenzar. El sistema que vamos a explicar está compuesto de empleados, trabajadores y los sectores o subsectores económicos. Estos subsectores, junto con los empleados, juegan un papel o tienen una dinámica de oferta y demanda en cuanto a sectores productivos con los trabajadores, con los empleados. Las empresas demandan trabajadores especializados, les pagan un salario y estos deciden en un juego sano, un juego justo, en qué sector se van a emplear. Claro, esto está determinado fuertemente por el entorno, por las condiciones del entorno. No necesariamente en cada subsistema son las mismas. Tienen que ver cuestiones como desde clima, se maneja que también se habla de clima, de situaciones geográficas, políticas, financieras, de seguridad, de educación. Es decir, todo el entorno va moldeando este juego entre el empleado, o bueno, el contratante y el contratado. Esto provoca cuestiones, como les digo, de cuáles van a ser los salarios, dónde se van a emplear. Inclusive podemos hablar acerca del perfil de los trabajadores. Es decir, qué perfil van contratando los sectores. No es lo mismo que si el entorno social, por ejemplo, el entorno geográfico, permite la construcción de una planta nucleoeléctrica, obviamente la necesidad de trabajadores especializados, muy altamente especializados, va a ser diferente, donde el sector primario sea el predominante. El nivel de especialización no va a ser el mismo, con las consiguientes remuneraciones en el trabajo respectivo. Por lo tanto, podemos nosotros ir pensando acerca de este entorno, cómo va moldeando a nuestro sistema y a su vez cómo se va distribuyendo, por ejemplo, los ingresos. Aquí estamos hablando de que estas interacciones entre el sistema, entre las estructuras del sistema, entre los componentes del sistema, hasta el nivel de agente, como es un sistema socioeconómico, podemos hablar de agentes económicos, hasta ese nivel las interacciones entre ellos nos van a dar un grado de complejidad bastante considerable. Y lo que les decía, uno de los fenómenos emergentes de nuestro sistema es la distribución del ingreso, las desigualdades, distribución del ingreso, oportunidades de trabajo, oportunidades ingreso a la educación, oportunidades de salud. Todas estas desigualdades serían los fenómenos emergentes que presenta nuestro sistema socioeconómico. Nosotros, en particular, la técnica que vamos a utilizar de construir nuestro sistema económico con un enfoque de redes complejas, nos vamos a enfocar en el estudio de la distribución del ingreso, el cual se mide con el coeficiente de Gini. Nuestra técnica debe ser capaz
de construir un mecanismo para medir el coeficiente de Gini y obviamente la distribución del ingreso mismo. Bueno, lo que les comentaba, si nuestro sistema está considerado como complejo por el número de interacciones, por la evolución que existe constantemente en nuestro sistema, es evidente para nosotros que estamos inmersos como usuarios del sistema, como agentes económicos, como personas de a pie, es evidente la sensación de esta evolución diaria. Simplemente el mercado, los precios del mercado es una consecuencia de esta situación evolutiva del sistema. La adaptación, la comida obedece a una cuestión climatológica. Por lo tanto, los precios del mercado varían constantemente. La aparición en un sistema socioeconómico, estamos hablando de agentes económicos, de empresas, la aparición y desaparición de empresas día a día es parte de esta evolución. Es decir, nuestro sistema presenta características muy marcadas de un sistema complejo. Hay mucha complejidad en un sistema socioeconómico. Ahora, hablando de sistemas socioeconómicos, la forma en que se analizan o se modelan estos sistemas complejos, hay dos principales que vamos a nosotros a tratar, que estamos tratando en nuestra investigación, son la simulación basada en agentes, el modelado basado en agentes, donde la gente, la unidad fundamental del sistema, toma decisiones no propias, sino decisiones inteligentes basadas en sus comportamientos o patrones correspondientes. La otra forma de modelar el sistema complejo es a través de las redes complejas, tema del cual vamos a hablar en esta ocasión. Bueno, así el objetivo de nuestro planteamiento precisamente va a ser la construcción de las redes complejas, de nuestro sistema que habíamos comentado, la construcción de su red compleja, la estructuración de la red compleja, y utilizarlo como una técnica de minería de datos, aplicando técnicas de simulación, y vamos a aplicarlo esto a el estado de Aguascalientes. Ese es nuestro objeto de estudio. Por lo que vamos a utilizar tres técnicas, tres métodos importantes, tres paradigmas de los sistemas complejos y de la ingeniería de sistemas en general, que son las redes complejas, la simulación y la minería de datos. Es decir, nosotros vamos a obtener los datos crudos de las bases de datos que se tienen disponibles. Ahorita vamos a comentarlo. Vamos a obtener nuestros datos crudos. Vamos a aplicar o construir la red compleja de estos datos a partir de estos datos que se presentan en tablas. Ahorita lo vamos a comentar. Con este paradigma de las redes complejas realizamos una extracción de información, extracción de la minería de los datos, de los datos, una minería de datos para construir conocimiento. Se sugiere un sistema cíclico porque de los datos construimos la red y de la red obtenemos información de los datos. Por eso se sugiere un sistema cíclico. Y bueno, aquí comentamos que la aplicación de esta técnica de redes complejas nos permite visualizar patrones estructurales del sistema. Patrones estructurales, es decir, nuestro sistema socioeconómico, muy complejo, muy amplio de análisis, tiene funciones. Sus funciones de un sistema socioeconómico es revisar índices inflacionarios, empleo, empleadores, sectores productivos, estructura, los empleados, estructura, parte estructural del sistema,
la relación entre ellos, empleados y empleadores, y entre ellos fluye pues una función de sueldos, de salarios, una función de productividad, una función de valor agregado, que bueno, ahorita lo vamos a ver cómo es que tradicionalmente nosotros lo vemos o se analiza en las bases de datos de los, pues, ENEGI en nuestro caso. Nuestra red compleja va a ser construida a partir de la estructura que tienen los sectores productivos. Los sectores productivos, bueno, no solo hablando de la parte primaria, de agricultura, transformación industrial, no. Hablando de todos los agentes productivos, la división de trabajo que tiene un sector socioeconómico, minería, comercio, sector gubernamental, sector manufacturero, en fin, vamos a comentarlos. Y a partir de ahí, cada uno de estos sectores productivos tiene pues sus subsectores. Y estos subsectores, bueno, tienen sus subsectores y estos, bueno, no tantos, tienen el catálogo de sectores productivos, tiene hasta 3 niveles de división, de ramas de división productiva. También lo aclararemos en unos momentos. De esta información, sus funciones, sus atributos principales que nosotros manejamos, que vamos a nosotros a describir en esta presentación, serán la producción y la participación que tiene en el Producto Interno Bruto del Estado, el sector productivo mencionado. Otro de los atributos que presentan estos sectores productivos es el número de entidades económicas y unidades económicas, es decir, las compañías que tienen estos sectores productivos. Además del número de empleados y la remuneración, que es la parte sustancial de nuestra investigación. Porque al final nosotros con esta técnica de redes complejas debemos de poder revisar la distribución del ingreso. Y bueno, el valor agregado que presenta cada sector productivo. Las técnicas de análisis, de estudio para obtener esta información, bueno, ya son estadísticas, son a partir de las encuestas. Ok. Los sectores productivos, que los grandes sectores, la clasificación grande de sectores productivos, estamos hablando de agricultura, explotación forestal, animal, todo esto como un sector primario, minería, comercio al por mayor, sector inmobiliario, comercio al por menor, servicios profesionales, técnicos y científicos, servicios culturales y de deportivos, servicios turísticos, hotelería, restaurantería, hospedaje, otros servicios, excepto actividades gubernamentales, transmisión de energía, agua y gas, como otro sector importante, sector de la construcción, sector de información de los medios, sectores financieros y de seguros, sectores de salud, de asistencia social y sectores de manufactura industrial. La presentación la estamos, bueno, las diapositivas están en inglés, son obtenidas de un trabajo que estamos escribiendo y por eso es que están en inglés. Trataremos de la explicación, la que se está haciendo es de acuerdo a toda la anotación que tenemos aquí. Bueno, esta parte, la descripción del sistema. Tenemos los sectores generales, los sectores grandes, descritos según INEGI, según en general, según
pues, el gobierno. Este es el reporte económico, esta es la tabla del reporte económico 2016, que se da en el 2018. Bueno, que van atrasados 2 años estas encuestas, hacen la recolección en 2 años, la publican en 2016, del 2014 al 2016, pero la publican hasta el 2018 y en últimos meses, ha habido un reajuste en la formación o en la información, cómo se va a transmitir, las metodologías de cómo se va a transmitir y publicar esta información. Bueno, en fin, esto es la macroinformación de los sectores productivos económicos que se había mencionado. Lo que tenemos, unidades económicas, trabajadores ocupados, ese es el porcentaje, estamos hablando de Aguascalientes, del porcentaje que ocupan los diferentes sectores dentro de Aguascalientes. Ahorita vemos, son unas tablas, así lo presentan tradicionalmente esta información. Nosotros de esta información la construimos la red. Salarios, producción neta, valor agregado y activos fijos de las empresas. Nosotros no estaremos ahorita en la presentación abordando todas las variables o los atributos correspondientes, les comentaremos algunos nada más para la presentación. Bueno, hablemos un poco de Aguascalientes también. Habíamos hablado de su Producto Interno Bruto en los últimos años, cómo se ha movido hasta el 2016, tenemos esta información. Estamos hablando de que tiene un Producto Interno Bruto anual de 2015 hasta $6,757 millones. Es su Producto Interno Bruto anual. Aguascalientes presenta varios sectores productivos, vemos el que más produce, el que más aporta al Producto Interno Bruto es industrias manufactureras. En Aguascalientes hay varias plantas automotrices, de manufactura automotriz, por eso es que se tomó, y además no tiene tanta diversidad ontológica, es decir, no hay una población indígena significativa, lo que hace más homogéneo su análisis demográfico, a diferencia de estados, Oaxaca sería diverso. Sería el mismo estudio ontológico, es todo un caso, ¿no? La complejidad que eso conlleva, y la diversidad en esta estructura sería un poquito más interesante, ¿no? Bueno, pues vemos aquí ya los sectores, el que más predomina por mucho, que desborda la escala de mediciones, la industria manufacturera, construcción, comercio al por mayor, comercio al por menor, transportes, correos y almacenamiento, que son los principales sectores que aportan al Producto Interno Bruto. Respecto a los salarios, no es cuánto gana un empleado, más bien lo que gastan en salarios los sectores productivos, en sus costos, cuánto gastan, ¿no? Cuál es su costo de salarios. Nuevamente, obviamente, industrias manufactureras, como habíamos comentado, la industria manufacturera en Aguascalientes principalmente es automotriz, pero también tiene industria de componentes electrónicos, y es muy especializada y es la que más gasta en salarios. Comercio al por menor, transportes, obviamente hay una correlación entre Producto Interno Bruto y costos en salarios. Aquí hay un sector que se cuela, que es el sector de apoyo a los negocios. Servicios educativos también se apoyan. Platicaremos cómo obtuvimos esta información y la explicación tal vez de esta parte. Vamos al análisis de los siguientes atributos de nuestro caso de estudio. Número de empleados por sector, nuevamente industrias manufactureras, comercio al por menor.
aunque por comercio al por menor no produce, no aporta muy significativamente al Producto Interno Bruto, pero es uno de los que más empleados tiene y, interesante, gasta poquito en sueldos Sí, mal pagado. mal pagados. Bueno, aquí hay el servicio de alojamiento, también abarca muchos, esos servicios turísticos, así se define oficialmente, de servicios turísticos, tiene muchos empleados, pero gasta poco en también sus pagos. Otras actividades, excepto actividades gubernamentales, también tienen muchos empleados. Bueno, nosotros tenemos que ver estas estructuras, esta información, número de unidades económicas, ¿sí? Comercio al por menor tiene muchas empresas. Industrias manufactureras, ahí ya no se ven tantas, no tiene tantas empresas. Y la construcción, ahora aparece ya la industria de la construcción como unidades económicas significativas, ¿no? Lo que les decía, tenemos que ver hacer que estas estructuras que hemos visto, estas gráficas, perdón, las podemos, esta es estructura del sistema, esto es estructura del sistema, y estas son sus funciones del sistema. Entonces tenemos que ver cómo juntar la estructura y las funciones en una sola estructura. Para eso las redes complejas son bastante útiles. Vamos a ver, para construir nuestra red. Les hablo les había comentado acerca de las subdivisiones que tiene un sector económico, la clasificación que se le da a estas subdivisiones. Nosotros en México nos estamos basando a partir del Tratado de Libre Comercio en esta clasificación industrial de América del Norte, que divide a los sectores en 6 dígitos, en ramas declaradas hasta 6 dígitos, cada una detallada de acuerdo a su trabajo, es decir, a su descripción. Por ejemplo, minería tiene el código 21 en la clasificación de América del Norte y tiene 5 subsectores descritos con 4 dígitos, que son extracción de gas y petróleo, extracción de carbón, extracción de minerales, en general, minerales no metálicos y servicios relacionados, hasta 4 dígitos. Cada una de estas se subdivide en otros 2 dígitos, teniendo 6 dígitos al final. ¿Por qué nada más muestro 4 dígitos? Porque el trabajo que nosotros estamos haciendo es hasta 4 dígitos. La relación que hay, minería con sus subsectores, su primera división. Es lo que nosotros vamos a analizar. ¿Qué relación hay minería con sus subsectores? Es decir, ahorita lo vamos a revisar. Ahora ya tenemos la clasificación, cómo vamos a clasificar nuestro sistema, nuestras redes, cómo vamos a construir la clasificación. Lo siguiente va a ser de dónde vamos a obtener la información. La información es de INEGI, basamos en INEGI. También se obtiene información de Banco de México, pero Banco de México pues, se soporta en INEGI también. Fue lo que observamos respecto a esto. Cada subsector está declarado por sus índices. Para Aguascalientes, en este ejemplo, vamos a trabajar con cuatro redes, una para producción anual, otra para remuneración, otra para unidades económicas y otra para número de empleados. Pero me van a disculpar, más adelante creo que para esta presentación quité una de las redes. Ahorita lo revisamos. Bueno, entonces así queda la red. Tenemos el gran sector, 2 dígitos declarados, y la relación que hay con sus subsectores a 4 dígitos declarados. En las redes, pues está la red, los nodos, y en las ramas de la red
vamos a poner como peso, son ramas, son redes ponderadas, vamos a poner como peso, en esta ilustración nada más vemos los salarios anuales, pero también vamos a poner con peso en las ramas de Producto Interno Bruto y número de empleados, número de empresas. Entonces, en las ramas, el peso en las ramas, aquí ponemos el valor del atributo. Podemos poner los atributos que vimos en las tablas, los 6, 7 atributos, o más funcionalidades que tenga nuestro sector. Pero para el ejemplo que nosotros estamos mostrando en esta presentación, vamos a revisar sueldos, número de unidades económicas, número de empleados y Producto Interno o producción anual de cada sector, subsector. De hecho, es la definición, es la información de los subsectores. Es la definición, pero cómo la enlazaba yo, cómo construía, bueno, no yo, el equipo, cómo se construía como una red, pues relacionándolo hablando de un árbol, con su rama mayor y se va ramificando. Su tronco con sus ramas. Esa es la visión que le estamos dando a esta estructura. Bueno, bueno, también es construcción de la red. Otra parte de la red si estamos hablando de redes complejas, bueno, la ventaja de las redes complejas es este análisis estructural de la topología. ¿A qué se refiere con la topología? Bueno, la formación de comunidades. La formación bueno, esto se habla de coeficiente de agrupamiento, la traducción al español. Nos habla de las comunidades que están formando. Eso es importante en una estructura. Pues ver las comunidades. ¿No? Si en una red social las comunidades pues es la base de la red social. No solo comunidades en cuanto a gustos, en cuanto a pensamientos, en cuanto a toda la diversidad de la explicación de los agentes, usos y costumbres. O sea, la formación de comunidades es importante en el estudio de una red. Esto lo utiliza mercadotecnia para... Evidente, ¿no? Evidente. Ya no tienes que mandar un comercial costoso en la televisión, en los medios masivos, ya no tienes que mandar un comercial costosísimo a ver quién lo agarra, sino ya mandas comerciales puntuales a estas comunidades. A ver, aquí hay una comunidad que gusta de los colores azules, rojos, verdes. Entonces ya mandas información puntual en la formación de comunidades. Otra de las métricas importantes o de las ventajas que tiene las redes complejas es el grado del nodo. ¿Cómo se distribuye el grado del nodo? Es decir, veamos, mi red aquí atrás tiene 3 vecinos. Olvidemos ahorita de dónde viene. Tiene 3 vecinos este nodo. Su grado es de tamaño 3. Es importante analizar el grado del nodo porque nos dice qué tan diversificado está un nodo, un agente o una parte estructural. Si estamos hablando de transporte, en la ingeniería de transportes o en un sistema de transportes, un nodo pues, sería una terminal, ¿no? Una terminal de camiones, y si tiene un grado alto de nodos, estamos hablando que de ahí, de esa terminal es un hub, dicen en transportes, es un hub para diferentes regiones. Y ahí de ahí la importancia. Y bueno, ya la interpretación del grado del nodo es qué tan diversificado está en su atributo este nodo. Qué tan diversificado. Y esa es complejidad pura. Ajá. Y al analizar la distribución del grado de la red, te dice que hay nodos altamente diversificados y hay nodos pocamente diversificados. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Para ver qué se nos ocurre. Es bastante aplicable. La ventaja del estudio de las redes complejas es lo que decían del láser hace ya casi 100 años, es el invento
para el cual hay que encontrar la aplicación. En el ejemplo que estamos manejando, pues a ver si es útil esta aplicación. Las métricas que vamos a utilizar en nuestro ejemplo son la centralidad propia, Eigencentrality. ¿Por qué? Porque está basado en la formación de comunidades. ¿Y qué tan importante es este nodo en su comunidad? Describe la importancia del nodo en la estructura de la red. Ahora, no comenté, pero no es la red que vamos a formar nosotros, son redes ponderadas, es decir, en los arcos hay pesos, a diferencia de una red social. En una red social o red de contactos es simplemente quién conoce a quién. En esto no es solo quién conoce a quién, sino ya en el arco estamos poniéndole una función, estamos poniéndole una funcionalidad, es decir, un peso, que viene de la relación que tiene con este nodo. ¿Qué relación hay? ¿Qué funciona ahí entre esos dos? ¿Qué atributo? El resultado del atributo. Bueno, entonces nuestras métricas tienen que considerar los pesos de la red. Bueno, la otra métrica es el grado del nodo, pero ponderado. El weighted node degree es ponderado, es decir, este nodo no solo tiene 3 vecinos, sino además este nodo, el grado ponderado es la suma de estos valores. En cuanto a sueldos, lo que vimos acá, a ver si alcanzo la gráfica. Aquí está. Esto es la suma de, bueno, en la estructura de red va a ser la suma de los sueldos que pagan todos sus subsectores. Porque aquí estoy viendo los grandes subsectores, no los subsectores, el gran sector, no los subsectores. Que, bueno, industrias manufactureras, está dividida en sus subsectores, de hasta 4 dígitos, y esta es la suma de los costos por sueldos de sus subsectores. Ya con con la técnica de redes complejas, ya estamos nosotros considerando que esto está dividido en sus partes. Claro, tradicionalmente lo vemos y nada más vamos a las bases de datos y lo vamos discriminando, lo vamos analizando y sintetizando y pues vemos lo mismo que acá. Luego, a diferencia, lo que les digo, la ventaja es analizar lo estructural del sistema. Bueno, pues ya construyendo las redes que les comentaba de producción anual, remuneración, número de unidades económicas y número de empleados, quedan así las redes. Lo marqué en mi topología, en la construcción del software que utilicé, los separé marcadamente. Se generan, ¿por qué? Porque, bueno, esta es la red, pero los fui separando para que lo pudiéramos observar. Y observar que se forman comunidades. Esta es la red que tiene respecto a los sueldos anuales. Utilicé también para que lo pudieran visualizar, la forma de visualización de a mayor tamaño de la letra es mayor significancia. Es decir, este sector, manufactura y construcción, acumula costos, mayor sueldo, es el que tiene mayor tamaño de letra. Servicios financieros, empresas, se fueron agrupando en comunidades. La red misma, de 18 sectores, pues quedaron 9 importantes. Petróleo, minería, transporte, y así se generan. Ahora, aquí vemos en la red los códigos de los subsectores, como nodos finales de las ramas. Lo mismo queda para, pueden revisar,
número de empleados. Nuevamente, este sector, manufactura y construcción, se juntan y son los que más empleados tienen. Y así por tamaño de la letra podemos ver. Esa es una parte interesante de las redes complejas, la formación de las comunidades. Se separaron tal cual. Sí había un reclamo acerca de, bueno, una observación acerca de la técnica. ¿Por qué no podemos ver? Pues lo que queremos es ver que se junte toda la red. ¿Dónde están los nodos que unen a la red? Bueno, pues obviamente si lo estoy construyendo como el tronco y sus ramas, pues no va a haber una forma de juntarlos evidente. Pero viendo la forma de distribución aquí, con esta en el ingreso, aquí hay más uniformidad, por decirlo de alguna manera. Claro. Ajá. Entonces, como país, tenemos a la población comprometida en actividades que producen riqueza de manera bastante mejor que respecto a la forma de que es pagada, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, quizás ahí se puede establecer una meta de cómo puedes lograr que esta forma de concentración o de distribución se lleve lo bueno a la otra parte, ¿no? Eso es lo que nos va a permitir ver esta estructura. Ya lo tienes definido, pues ya nada más a través de técnicas de simulación ver cómo podríamos diversificar o mover el eje hacia otro lado. Claro, la estrategia para implementarlo pues ha de ser difícil. Seguro, por eso amerita lo que está haciendo. Aquí ya a producción anual, nuevamente manufactura, ahí lo que les decía, que empiezan a aparecer sitios como salud, electricidad de comunicación, es aquí donde deberíamos de ver que también esto sea similar a las otras redes, ¿no? Lo que nos comentaban. Salarios y la producción, ¿no? Comunicaciones, comercio, aquí está comercio, paga poco, sin embargo comercio es de los que más produce. Sí, pero también te puede indicar, si de alguna manera logras la definición, de que es un país más fuerte o más vulnerable en cada actividad socioeconómica. Ese es comparado el objetivo, con alguien, pero precisamente es el objetivo o la ventaja de la técnica de redes complejas, analizar la vulnerabilidad o robustez de nuestro sistema. Bueno, la forma de nuestras redes, aquí está el grosor también de los arcos, habla de la cantidad del peso del arco, ¿no? Esta es de salarios anuales, pues manufactura con su subsector, aquí se ve, bueno, esto es visual, ¿no? Está un poco aglutinado, pero ya podemos nosotros ver la información ya en tablas, un poquito en sus gráficas de esto, ¿no? En cuanto a salarios, ¿no? Aquí vemos manufactura, es el de hasta arriba, el que más pagan, bueno, manufactura y construcción, aquí los juntó, comercio, servicios financieros, inmobiliarios y profesionales. Eso es en cuanto al grado del nodo. Esos son los subsectores que les decía, la subclasificación. Aquí, bueno, se ven más números porque pues se juntaron dos. Estamos hablando de 18 sectores, cada uno dividido por lo menos en 3, por lo menos, estamos hablando de que la codificación es muy grande, tenemos más de 776 nodos con las respectivas ramas, entonces se vuelve monstruoso. Entonces ya nada más esto se acumula, se va juntando. En cuanto a centralidad propia, que nos habla de la importancia estructural del nodo. Ya, aquí hay 4 clasificaciones, nos habla de carpintería, ¿no? Algo que no entenderíamos por qué carpintería, y
Ebanistería. Y ebanistería estaría en esta clasificación, ¿no? Como puse los 6 primeros bueno, esos que están aquí, porque estos primeros, estos de aquí son los sectores mayores, los grandes sectores, comercio, manufactura, estos están aquí, obviamente, son los que más importan. Pero ya hablando de las ramas a 4 dígitos, ¿cuáles son los más importantes, no? Ahí ya no es lo que nos interesa. ¿Cuáles son estos más importantes ya a 4 dígitos de clasificación? Y bueno, los que vemos, los que están hasta acá, es este de carpintería. La monería, sí. Manufactura de laminados, que claro, son sectores 3.2, 3.2, 3.2, 3.3 que están en manufactura, en el sector manufacturero, ¿no? O sea, el sector manufacturero y de sus divisiones, ese es el importante, manufactura, de sus divisiones, manufactura de laminado y trabajo de aglutinados, de madera aglutinada. Habrá que ver, ya con esto nos podemos ir a la base de datos de la información de nuestro turbo y observar cuáles son esas empresas, ¿no? A qué se dedica el sector manufacturero principalmente. Pero esto sí es un indicador peligroso porque el que un país tenga su, como es centralidad, esté basado sobre la manufactura, que es la más mal pagada. Quisiéramos ver acá. Entonces te vas yendo hacia países como la India y así. Esa es la ventaja. Ya que creo que ya no, ni siquiera ya estamos en ese... Más abajo todavía. Ya estamos más abajo, porque la India, o sea, el secreto, esto no es que estemos encontrando el hilo negro, ¿no? Hay técnicas para observar esta complejidad, que se llama complejidad económica, y se observa que la India y la China y estos países del sudeste asiático ya tienen una diversidad, una complejidad en sus producciones. Sí, la India por lo menos revertió esto con el Bangalore. Destaparon la industria informática y hasta de cuentos y de ciencia ficción, ¿no? Le dio un impulso muy grande y el de ingresos muy alto. En esa parte. Y sube el coeficiente, los índices lo sube bastante, ¿no? En la India, pues ya hacen cohetes, hacen armas, hacen aviones, que son sectores altamente complejos. Hacen cine, que son complejos. Y mucho. Muy grandes, ¿no? Toda la industria de la informática pues que en su momento el presidente Calderón aquí en México pues quiso también que México sea el gran manufacturero de informática. Se da cuenta la India y dice, oye, pues ellos les va muy bien, ¿por qué no? Sí. O sea, son sectores bastante... Lo dijo, pero no lo hizo, y aquellos sí lo hicieron. Y aquellos sí lo hicieron. Como decía, esto es interesante. Esto ya es la parte de minería de datos a detalle. Ajá. En cuanto a sus sectores, la parte importante. Ahora, ya en la manufactura industrial estamos viendo que en cuanto a importancia, manufactura de motores, combustión interna, ya apareció lo que sabíamos nosotros de que Aguascalientes tiene industria manufacturera de automotriz. Ya aparece como, por lo menos entre los 5 primeros, ¿no? Y industria de producción de acero y hierro básica, así se clasifica este código, pues ya también aparece entre los principales subsectores a 4 dígitos. Porque esto sí no lo sabíamos, ¿no? Esta parte no lo sabíamos. A lo mejor produce el laminado, la madera laminada, la madera conglomerada, y tiene empresas importantes de madera conglomerada, ¿no? Por eso surgen estos dos. Y eso no lo sabíamos evidentemente, pues, ¿no? Pero bueno, ya están apareciendo esta parte de los códigos 33, que es la industria que conocemos manufacturera, la parte de la industria manufacturera, ya. Esto, bueno, da tranquilidad al que desarrolló la técnica, porque dicen, entonces sí está reflejando algo de lo que sabemos, ¿no? Cuanto a producción anual, Producto Interno Bruto por sector, que habíamos comentado, nuevamente manufactura y construcción. Aquí estas ramas, queremos ver quiénes son estas ramas fuertes. Esa es la red, pues, con la mejor resolución que puede dar para poderla ver en la presentación.
Digo la mejor resolución porque quisiéramos ver estos numeritos, ¿no? Estos numeritos, ¿cuáles son? Pero bueno, vemos la tabla. En cuanto a producción anual, el código de comercio, pues es el que más tiene producción anual. Aquí está, por decirlo, servicios empresariales y relacionados. Aquí está su código, su producción anual. Y aquí, bueno, no se organizó del mayor al menor, pero aquí están los subsectores correspondientes. Y nuevamente, en cuanto a producción anual, manufactura y construcción tiene el principal, pero son los grandes subsectores. Lo que nos interesa es la división de, perdón, los grandes sectores. Lo que nos interesa es ver los subsectores, quienes son los principales en cuanto a producción anual. Vemos construcción nuevamente, construcción residencial, construcción no residencial, construcción de infraestructura como tuberías, gas, electricidad, comunicaciones, también está dentro de los primeros. Hay que recordar que, bueno, hay que hacer notar que esta información es tomada de el análisis económico 2014-2016. Entonces, en ese lapso es que se recabó esta información, que es acerca de las actividades que estuvieron haciendo previo al 2014, ¿no? De repente. Entonces, a lo mejor estamos hablando que se estuvieron haciendo infraestructura en gobiernos anteriores y por eso este número. Lo interesante es ver ahorita que sale el reporte económico ya de 2018 o de 2019, volverlo a hacer, que al final es lo que, como es el trabajo de investigación de doctorado, pues al final le van a pedir esta información actualizada, ¿no? De las bases de datos. Se deja la metodología. Finalmente no hemos hablado de eso, pero es una metodología que es la que se deja y se puede aplicar a Bangalore, Aguascalientes o a la delegación Gustavo Madero, por ejemplo. Entonces, eso es lo interesante, que ya es una metodología que lo podemos aplicar. En fin, en cuanto a centralidad, importancia de los sectores respecto a la producción, no es que sean los que más producen, sino que el sector tiene a estos como bases. Todos aparecieron con código 23, es decir, construcción. ¿Qué nos dicen? Que la construcción, como base económica en producción, Producto Interno Bruto, perdón, tiene subsectores significativos. Eso es lo que nos está diciendo este análisis. No lo comparé con las bases de datos generales. Bueno, sí lo comparé, pero no las muestro. Porque podríamos ver ahí, a ver, ¿es cierto esto? Algo es cierto, ¿no? Pero ¿qué tan cierto es? Falta mostrar eso ya en la parte de validación, se debe demostrar. Respecto al número de unidades económicas, ya es más nítido, por ejemplo, el comercio que les decía, servicios educativos y de salud. Y veamos ya nuevamente el peso aquí de las ramas es número de unidades económicas y pues sí, comercio tiene el mayor número de unidades económicas. Y quiero mostrar que es interesante, comercio a detalle, comercio menor, que de los comercio menor es las tienditas, groceries and food retail commerce, o sea, el comercio de abarrotes, las tienditas de la esquina, es significativa en cuanto al número de unidades económicas, es decir, hay muchas unidades económicas de tienditas. 808 es un número que tiene como grado. No es el número de unidades económicas, este es el grado, esta es una unidad de la métrica de la red, ¿no? Pero bueno, ya vemos cómo se distribuye y ahora vamos a ver la importancia de los subsectores, como habíamos comentado. Manufactura y construcción tiene el número 1, es el más importante. Comercio, manufactura de trabajo de arreglo de luces,
Manufactura de productos plásticos también es importante en cuanto a unidades económicas. Aquí no se hizo el cuadrito de división. Esos son los números, ¿no? Ese es el valor que tiene. Bueno, luego número de empleados por sector. Ok, número de empleados. Nuevamente, comercio es el que más número de empleados tiene. Aquí marco estos que son pequeños. También manufactura de autos. También aparece. Mostré algunos para verlos. Y aquí no se hizo no apareció nuestra... ¿Qué era el 31? Era 31 es comercio. Porque 32 era minería, ¿no? Era manufactura. Okay. 39, 33. Sí, habrá que revisar la codificación. Sí. Claro, estas gráficas están tomadas de tablas del resultado de las métricas de la red. Sí, en la tabla y ahí podemos. Es construcción, ¿no? Creo que construcción era con. No, 32 era la construcción, ¿no? Bueno, en ese momento no. Sí, son varias atrás. Bueno. Bueno, esto en cuanto a la red sector por subsector. Otra red compleja que se construye a partir del sistema socioeconómico es sector. Ahora tenemos el sector con el tipo de empleados, la diversificación de los empleados, porque esto es gran sector con sus subsectores. Ahora lo que quiero ver es gran sector con la clasificación de los oficios. Tengo el gran sector y ahora este gran sector, ¿qué oficios está empleando, está ocupando? Sí, porque lo que decíamos, voy a tomar otra diapositiva. Construcción residencial. Pero ¿qué empleos ocupa este subsector? ¿Qué ocupaciones, qué trabajos, qué clasificación de trabajos, ¿no? También habrá que ver esa parte. Si tenemos toda esa información de la estructura socioeconómica a partir de nuestras encuestas, pues vamos a ver cómo podemos construirla. Bueno, la red que vamos a ver a continuación es la de ocupación por subsectores, a 4 dígitos. A estos 4 dígitos, ¿qué ocupaciones tienen? Por decirlo así, yo le di salida a esta información poniendo terreno. Vamos a ver. La muestra se tomó de una encuesta a más de 130,000 hogares, donde se da la información acerca de las ocupaciones por hogar y por sector productivo. Se analizan estas bases de datos y vamos a ver qué tanta información podemos obtener de nuestro sistema. Y además empezamos a observar un comportamiento social, lo que les decía al principio, un comportamiento, le llaman comportamiento económico. ¿Qué está haciendo la economía? ¿Por qué está contratando a estos? Ya vimos que hay un patrón de sueldos, salarios, de productividad, y ahora cómo es que esos patrones que vimos en las redes anteriores se van a formar. Entonces voy bajando un nivel. Las fuentes de datos fueron las encuestas, bueno, el censo económico y la encuesta de gastos e ingresos por hogar. Nuevamente estamos retrasados en la 2016 por la cuestión de la investigación y por la cuestión de la accesibilidad de información. Ahorita ya está la 2018, que habla de este último periodo, hay que actualizarla. Y de esta información obtenemos el perfil de dónde trabaja la gente, en qué gasta, a través de estas encuestas, en qué gasta, cuánto gasta en los gastos principales, cuáles son sus ocupaciones, no solo en dónde trabaja, sino a qué se dedica.
caso es fácil, ¿no? Nosotros trabajamos en una institución de educación superior, ajá, pero pues a lo mejor soy administrativo, técnico, auxiliar, etc. En qué trabaja y cuánto gana. Es la información que nosotros vamos a juntar nuevamente en una sola red, en una estructura como red compleja. Esta es la información, los censos económicos 2014 y la encuesta nacional de ingresos y gastos por hogar 2016. Ok, la información que se recaba acerca de estas encuestas se utiliza para el investigador que construye toda la clase de exploración que necesite, ¿no? Nosotros vamos a construir esto para hacer nuestras redes complejas. En general se utiliza para hacer, lo utilizan o la analizan con métodos econométricos tradicionales. El método econométrico saca pues, el modelo de regresivo, de regresión bastante predictivo, bastante útil. Por eso han sobrevivido, ¿no? Pero nuestro método de redes complejas pues, también es atractivo. Bueno, veamos la encuesta nacional de egresos e ingresos por hogar, cómo se construye, cómo está la busca, se busca, y estas son las tablas de metadatos que nos dan. Cada hogar tiene un código. De los 136,000 hogares que se encuestaron, cada uno le pusieron un código. Este es su código. Habla del estado, todos son estado 1, porque es Aguascalientes, y por sus distritos y ya sus cuadras. Por ejemplo, vean estos dos. Estos dos de la misma casa. Tiene a lo mejor 2 cabezas de hogar. Se dedican a servicios legales. Esa es la clasificación de América del Norte. Este es la 54, servicios auxiliares. Es un negocio en la casa. Yo creo que sí. 5. Hablemos de esta clasificación. Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones. ¿Esos a qué se dedican? 2121 y 2271. Eso es a qué se dedican en este hogar estas 2 cabezas. Su ingreso anual, pues no es mucho, de 100,000 pesos. Y estos son sus costos, sus gastos, anuales en los gastos principales que maneja pues la economía o este tipo de sectores, de información. Habla de los principales gastos en que gasta, que es servicios de limpieza por hogar, comida, alojamiento, renta vestimenta, cuidado de salud, transporte, asuntos personales, personal care, pero es asuntos personales, las tarjetas aquí están. Y educación, ¿en qué gastan nuestros encuestados? ¿No se pasa del income? A veces sí. En general, a veces sí. Sí, aquí tenemos, al final, aquí ya lo agrupé porque esto se divide en varias partes. Sí, a lo mejor una columna después de income, total expenses, ¿no? Total, final total income. Outcome, ¿no? Sí, no, pero sí, expenses todo está desagregado ahí, pero al último, después de educación, si le pones la suma de todos tus gastos para tener una idea de que pues, la gente se maneja no el día al día, sino con deuda diaria, ¿no? Sí, debemos más de lo que ganamos, y eso durante por lo menos 2 años, que son los 12 meses sin intereses, ¿no? Algo así, en el mejor de los casos. Sí. O eso durante 20 años. Claro. Con la hipoteca. Por la hipoteca. Nuevamente vamos a tomar esta información y nuevamente recalcamos o destacamos las ventajas del uso de las redes. Vamos a ver la robustez de este sistema. ¿Qué nos referimos con robustez? La capacidad de recuperarse, tiene una vulnerabilidad. Es decir, vamos a encontrar sectores. Nosotros ya vimos en las imágenes anteriores, ya vimos los sectores de comercio y manufactura que son significativos, son de claves. Y aparte, hay subsectores claves también en las
redes anteriores. Y si mandamos un ataque a esas redes, a esas ramas, ¿qué pasa con la red? ¿Cuál es su capacidad de reorganizarse, de reajustarse o hacia dónde va a ir esa red? Porque queda ese nodo solo. Pero ese nodo solo, si nosotros lo atacamos, dejen mostrar rápido esta parte de robustez. Vamos a tomar una imagen más nítida. Aquí. Si nosotros atacamos este nodo, va a quedar solo. Pero este nodo, por la fuerza del enlace que tiene, va a afectar. Porque además este nodo, su peso, el grado ponderado, gracias. El grado ponderado se basa en este es significativo para su grado ponderado. Tú si lo cortas a este nodo, a esta rama, si la cortas, ¿cómo va a ser afectado? Obviamente su grado ponderado se va a ver mermado, porque este es significativo. ¿Hacia quién va a enlazarse o a quién va a extraerle de tal manera que pueda reajustarse a lo que estaba antes? Eso es la resiliencia, pues. Claro, sí. Y de eso habla la robustez de nuestro sistema. Y aquí vemos un punto muy vulnerable. Esto es vulnerable. ¿Cómo es posible que todos estén flaquitos y uno solo esté ni 10 veces de estos flaquitos suma esta rama, ¿no? Ni 10 veces. ¿Cómo es posible que esté eso? Es muy, muy, muy vulnerable. Al cierre de una actividad, ¿cómo es que el sistema por la resiliencia se va a equilibrar? Exactamente. ¿Y en cuánto tiempo sería importante? Esto, juntar con todos estos lo que este aporta, se va a tardar mucho. Vemos esa parte. Eso habla de la robustez del sistema. Y esto es lo que nosotros estamos recalcando, que si vemos esto, no estamos viendo más de lo que no se ve en las bases de datos, pero sí, ahora sí estamos viendo esa parte de robustez, que no te permite ver, bueno, tal vez sí con técnicas econométricas, pues sí te permite ver cuál es el más significativo de los subsectores. Pero a veces esta técnica es más clara. Sí, pero es simplista, ¿no? Ajá. Es simplista y con un grado de error bastante grande, bastante alto. O sea, las técnicas econométricas, como son técnicas estadísticas, son estimaciones únicamente. Entonces, ahí debe de haber un grado de error. Bueno, la metodología que habíamos comentado para poder construir nuestras redes, construir y extraer información, la que comentaba, primero revisamos nuestras bases de datos. ¿Para qué? Para ver cómo vamos a construir la red, qué información tenemos, qué estructura tenemos, la estructura, lo que les comentaba, cuál es la función o la funcionalidad en esta estructura entre nodos, cómo se relacionan, y a partir de eso ya podemos ir construyendo nuestros nodos y arcos, ya que organizamos la información, definimos nuestros nodos, construimos redes, le llamo origen-destino. Tenemos una gran rama, un gran tronco con sus ramitas. Eso es una red de origen-destino, es un árbol. Son ponderadas. Hay que revisar, es una parte importante de la metodología. Les voy a destacar un poco con qué herramienta computacional lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos las herramientas matemáticas. El paradigma o el enfoque de las redes complejas está basado en mecánica estadística y principalmente mecánica estadística, o sea, física pues, y necesitamos una herramienta matemática que podamos incorporar este modelo matemático complejo, que se puede ver simple, bueno, se puede ver simple, no es sencillo, pero sí se puede ver de manera simple. Aquí nada más cito dos paqueterías de R. Para cada una de las cosas que hemos visto, necesito una paquetería especial, solo para verla y decirle, ¿sabes qué? Sepáramelos, o verla y decirle,
clasifica el número por tamaños, esta técnica de ver los tamaños según la importancia, el tamaño de la letra. Es difícil estar jugando con eso. Hemos encontrado programas especializados para redes, pero redes sociales. Las redes sociales, que les digo, no están ponderadas, no están ponderadas y no me permiten hacer una clasificación origen-destino. ¿Por qué? Porque pues, no hay un origen-destino en una red social. ¿No? Yo tengo muchos contactos y muchos contactos están conmigo y se convierten en una maraña más grande. Luego sacamos los parámetros, los calculamos, porque como vamos a utilizar simulación, o sea, el objetivo de mi trabajo es al final generar escenarios, diferentes escenarios, necesito parámetros, parametrizar mi sistema. Obtengo los parámetros, los parámetros que voy a variar son la tasa de inflación, para el caso de la presentación actual. Podemos variar cualquier parámetro, incluido en el sistema socioeconómico, hacemos nuestro reporte y lo validamos con las tablas o con la información de Banxico. Hacienda, ya podemos ver en Hacienda, estamos a la fecha de hoy, están permitiendo acceder a cierta información. Como el objetivo es distribución del ingreso, al final, pues no el objetivo, sino nuestro enfoque, nuestra meta al final es poder utilizar esto para algo, un fenómeno emergente como la distribución del ingreso, pues debería de tener acceso a la información general, ¿no? Bueno, regreso a mi tabla de la encuesta egresos-ingresos por hogar. De aquí, lo que les decía. Por un lado tengo la descripción del hogar. Entonces tengo 136,000 hogares. Hay unos que tienen más cabezas de familia. Y estos, por otro lado, tengo la descripción de lo que habíamos visto, los códigos a 4 dígitos de los servicios. Por otro lado, tengo aquí están los códigos. Por otro lado, tengo la clasificación del catálogo de trabajos, el ingreso y los gastos principales. Los voy haciendo un match entre ellos. Bueno, entre esos, y así ya se están viendo cómo va a estar la red, ¿no? Ya la están viendo cómo va a quedar. Con da un salario. Con gasta, así. Entonces así nos va a quedar la red, haciendo el match entre columnas, y en cada una de las ramas está esta cifra. Lo que vamos a tener, pues las entidades, los sectores productivos, las actividades económicas, la clasificación del 2011, los ingresos y los costos. Esa es la estructura, la parte estructural de mi red, y la parte funcional, pues los nodos, perdón, los arcos, pues en este caso ingreso anual y gasto anual entre nuestros principales gastos. Aquí tengo mi sector productivo a 4 dígitos y voy viendo mi actividad económica. Esto es la tabla que vimos, nada más la transpusimos en la estructura de red. Aquí la tasa de inflación se la voy ajustando más bien a los gastos, ¿no? Estos tienen una variación inflacional anual, trimestral, lo que se tiene. Claro, también el ingreso, pero en el periodo que se estudia este trabajo, que fue la encuesta 2016, que se basa en el año 2014 y 2015, los ingresos no variaron significativamente. Entonces, pues no... Para usted es muy buena. Sí, porque no hubo necesidad de hacer la variación del ingreso. Bueno, tomo mis 136,000 muestras y 136,000 hogares y construimos la red. Estos nodos los separé de tal manera que fueran los 8 gastos principales. Aquí vemos unos nodos aislados.
Y esta visión es ya los sectores principales. Pues ya quedó nuestra red así más definida. Ya es toda interconectada, obviamente, porque estos grandes gastos obviamente están relacionados con todos los nodos, ¿no? Con todas las muestras de la base de datos. Ahora, por ejemplo, estos nodos grandes, que son los sectores productivos, no están relacionados con todos, porque no todos los sectores productivos contratan a todos los empleos. Bueno. Las métricas que vamos a analizar, importante las métricas nuevamente que vamos a analizar, el grado del nodo, pero ahora ponderado, y de entrada y de salida. Tenemos, como es una red dirigida, porque por un lado tienes ingresos y por otro lado tienes costos, pues vamos a analizar gastos. Y aquí ya podemos hacer lo que queríamos hace rato, lo que mencionábamos. Al final de la fiesta, al final del periodo, ¿cuánto te quedó? ¿Qué sería la suma o la diferencia entre entradas y salidas? Y a partir de eso podemos hacer ya nuestra estimación y bueno, cómo se distribuye al final la economía por hogar. Nuevamente utilizamos la centralidad de los nodos, la importancia de los nodos que tenemos nosotros respecto a su estructura y la asortatividad. La asortatividad es la medida literal, así, puntual, de la robustez. Habla de la capacidad que tienen los nodos con grandes conexiones, qué capacidad tienen de conectarse a otros nodos con grandes conexiones. No qué capacidad, sino en nuestra red, cómo se va formando conexiones grandes con conexiones grandes. O conexiones grandes conectados con pequeños conectados. No lo mencionamos en las redes anteriores, porque la red anterior era un gran sector conectado con sus pequeños subsectores. Obviamente, pues hay asociatividad negativa por la forma en que lo construimos. Es el gran sector que es, por ejemplo, minería, con sus 5 subdivisiones. Entonces, ahí se conecta el grande con los pequeños. Pero lo que nos interesa es saber, ahora sí, toda la estructura socioeconómica, grandes con grandes o grandes con pequeños. Y ahí sí ya estamos hablando de nuestra vulnerabilidad. Grandes con grandes, imagínate, haces un ataque dirigido a uno grande, si está grandes con grandes, pues cae todo. Bueno. Quizás también, perdón. No, siéntanse libres. Ok, gracias. Tienes 2 nodos muy fuertes, muy altamente conectados. Se podría dar el caso que uno absorbe al otro, lo engulle, o sea, era un concepto en las redes complejas de canibalismo, ¿no? Sí, así es, va comenzando muy inocentemente como enlaces preferenciales, o sea, tú te vas enlazando con el grande, obviamente con pequeño te vas enlazando con el grande, y al enlazarte con el grande, a lo mejor eres intermediario entre pequeños, te vas haciendo grande, y de repente ese grande se vuelve un componente gigante y desaparecen los dos. Eso sucede en las redes complejas, pero claro, ¿qué estamos describiendo? Si estamos describiendo mercado o competencia, pues obviamente va a pasar y eso es lo que debe dedicarse pues el estudio de los monopolios, la comisión de antimonopolios a nivel, todos los países tienen su comisión antimonopolios. Me estoy tratando de acordar de las siglas de la comisión de competencia en México, no me acuerdo, pero bueno, es la comisión antimonopolios. Debe de encargarse al ver la red de que no esté pasando eso, porque el grande se empieza a engullir a los pequeños por esa propiedad. En el caso de esta red, que un grande absorba a otro grande, por ejemplo, veamos la red. Esta red habla de los sectores y subsectores. Son estructuras diferentes, perdón, sectores y trabajos.
Son estructuras diferentes. No hay posibilidad de que uno absorba el otro. O sea, si yo soy el sector productivo, yo soy el contratador, no puedo engullir al otro. No hay una situación lógica de que lo engulla. Sí tengo una relación con él. Y a lo mejor el arco se ensancha por el sueldo, por la diversificación, pero que yo lo absorba en este caso no tiene una lógica estructural. O los gastos, ¿no? Estos son grandes, nodos grandes, obviamente con un alto grado un alto número, su grado de conectividad es bastante alto. ¿Por qué? Pues este tiene 136,000, por el tamaño de la muestra, 136,000 nodos, conexiones, arcos. También este 136 no se pueden absorber porque son mutuamente excluyentes. Ok, la sortatividad va a ser, en este caso, que grandes engullan a grandes, en mi caso no es tan evidente. Pero lo que sí puedo ver es que sectores altamente conectados, es decir, que demandan muchos empleos, mucho tipo de diversidad de empleos, manufactura, por ejemplo. El sector de manufactura utiliza una diversidad de ocupaciones, de especialidades, desde la parte tecnológica, científica, asesores científicos, hasta el barrendero. Es altamente, su grado de conectividad es bastante alto. Y vamos a ver qué empleos también tienen una diversidad alta. Es decir, nos gustaría que en la mayoría de los sectores hubiera una demanda de ingeniería, ¿no? Alta, oficios técnicos. Pero no, vamos a ver, no me voy a adelantar porque es parte de los resultados. Déjeme le doy el clic. Bueno, aquí la distribución, el grado, la forma en que se distribuye el grado de los nodos. Bueno, aquí no pongo los nombres, aquí vemos cómo se distribuye. A mí me interesa poner esta distribución del grado de los nodos, es importante porque en redes complejas la distribución de los grados debe de ser una distribución específica, que ya sea libre de escala, las leyes de potencia, que son libres de escala, no importa cuál sea la potencia, siempre van a comportarse de esa manera exponencial o una función de potencia. Si eso lo cumple, que parece que sí, estamos hablando de una red libre de escala. Aquí están los nodos de gastos, los 8 gastos, todos están aquí acumulados, su grado es de 450, ponderado, entonces por eso es que están desviando la distribución. Bueno, ya acomodada la distribución, vemos el grado de los nodos, todavía no ponderado, tenemos aquí. De los que más grado tienen, es decir, los más diversificados, está la administración pública, obvio, ¿no? La administración pública abarca desde el auxiliar hasta el técnico científico, ¿no? Es el que más diversidad tiene. Y aquí ahí está lo que les decía. Vean de los oficios, porque esto respecto a los sectores productivos. Y pongo de los oficios, el que más alto de diversificación tiene, asistentes de limpieza. Este es el código en el Catálogo Nacional de Ocupaciones, asistentes de limpieza, excepto restaurantería y hoteles. Es decir, el empleo más diversificado en Aguascalientes es asistentes de limpieza. Y no solo es asistentes de limpieza, me quise ver aquí en la traducción moderado, realmente 9621 es barrenderos. Así se la clasifica. Pero que podrían ser de empresas, o sea, que proveen el servicio, que son contratados outsourcing para la iniciativa pública también, pues. Claro, a ver cuánto ganan, hay que ver la forma de discernir estos cuánto ganan, ¿no?
Vemos ahora, en cuanto al grado ya ponderado en respecto a salarios, aquí había un interesante. Servicios de apoyo a la educación que me desvió totalmente la distribución hasta acá. Significa que gana, bueno, es algo así como 360 millones. Nodo. Y me desvió totalmente la distribución. Es un atípico, pero pues, significa que alguien que se dedique a servicios de apoyo a la educación, y ya buscándolo es alguien que se dedica a servicios de apoyo a la educación en biología marina, gana 360 millones de pesos al mes. ¿Al mes? Al año, perdón, al año. 360 millones de pesos al año. Lo que nos hace pensar de que nos hubiéramos dedicado a la biología marina, ¿no? No, pero es un atípico, no O es un hoyito ahí de donde se fuga, ¿no? Ajá, acuérdense que es una muestra de 160,000. O sea, pero en Aguascalientes no hay nada. No, algo, habrá que ver a qué se dedica, en qué sector está empleado, ¿no? Resulta que está empleado en legal, también legal. No sé si te lo creo. Ellos ganan. Y es por hogar, más bien. Yo vivo en este hogar y lo que gana mi hogar, ¿no? Yo soy biólogo, pero pues no me dedico a la biología, soy hijo de los abogados, que sí ganan eso, pero pues me preguntaron a mí y soy parte de la encuesta, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, o peritos o notarios. Ah. Por ahí sí podríamos hacer. Sí. Bueno, ahora, respecto a los gastos principales, Aguascalientes, nosotros nos preguntan aquí en la Ciudad de México, a ver, ¿cuáles son tus gastos principales? Pues renta, ¿no? Digamos renta y transporte. Pero es Aguascalientes. Ajá. Es comida, transporte y ¿dónde está hogar? No, ni siquiera hogar está en los primeros tres. Educación, gastan también mucho en educación. Hay instituciones de educación superior bastante importantes allá. Pues ha ido ya, se ha movido mucho el movimiento institucional hacia allá, ¿no? INEGI está allá, varias secretarías importantes están por allá. Para que sea comida que quizás tendría que ser procesada, porque, digamos, en Aguascalientes es un centro de agricultura importante, con muy buenos precios, muy por debajo de otros estados, como podría ser Nuevo León, y que no veo por qué está tan cara. Quizás se refiere a comida procesada. A lo mejor. Esa sí ya lleva el plus, ¿no? A ver, pero ¿cuánta ganadería hay en Aguascalientes? No mucha. Sí hay bastante. Sí hay bastante. Agricultura. Uf. ¿Y se queda ahí, tal vez? Sí. Porque también hay una parte importante de agricultura en Aguascalientes. De exportación, claro. Las bayas. Las frutas, por ejemplo, se exportan mucho, muy fuerte. Pues esto es interesante, la revisión de esta información. Ahora, la importancia, ¿cuáles son los trabajos más importantes a través de la Identity Centrality, la categoría de los nodos en trabajos? Aquí está. Barrendero. Es la más importante. ¿Qué significa? Que es la más diversificada. O sea, pero medido con números en bruto, ¿no? Sí. Es diversificación. Es decir, que todos ocupan barrenderos. Todos ocupan barrenderos. Por eso se excluye en esta categoría. Esto es lo que dice en el manual. Esto es lo que dice en el catálogo. Así, tal cual está a la letra, claro, en inglés, lo que dice el manual de ocupaciones. Esta categoría 9621 es limpiadores en general y barrenderos, no incluidos como camareros de hotel, ¿no? O restaurantería, ¿no? Eso es otra categoría. Esa es la más demandada como trabajo. Bueno, hay un alto sector fuerte
de salud, de hospitalizaciones, por ejemplo, que los demandan empresas manufactureras, ya vimos, Y de gobierno. de gobierno, educativas, sobre todo, básicamente hay mucho a nivel de educación. No, pues sí, se puede entender que sí. Se puede entender. ¿Y qué tan malo es eso? Pues no es malo, estamos haciendo el diagnóstico de ¿Será esto. el estado más limpio? Será el estado más limpio. Y bueno, si ya tienes esta Pues información, Las, pues a ellos hay que, sobre esta estrategia. El ataque dirigido debe ser sobre este nodo. que sí, su ingreso sea mejor. Claro, porque va a llevar a otro nivel el ingreso general. O sea, esto ya nos da un diagnóstico, ¿no? Malo o bueno, eso no existe, aquí es un diagnóstico. También tenemos auxiliares en finanzas y contabilidad, trabajadores de apoyo administrativos, en actividades administrativas, secretarias, auxiliares administrativos en marketing y comercio. Comercio exterior. Comercio exterior, así es, así está traducido. Y también son los tres más diversificados trabajos, los principales trabajos diversificados, vigilantes y guardias de establecimientos. Eso yo creo que si lo extrapolamos a nivel nacional también podríamos ver esto, ¿no? Que son trabajos diversificados. Todos también están buscando guardias de seguridad, ¿no? Si tú te ves y no encuentro nada, vete de guardia de seguridad, ahí trabajo para eso. Y también de limpieza en general. Bueno, vamos a ir hacia la simulación. Nosotros la simulación para ya tenemos un diagnóstico, vamos a ver qué podemos hacer, vamos a dinamizar un poco más estas redes. Vamos a ver que también estas redes pueden hacer una dinámica más interesante. Vamos a ver los parámetros de inflación en los años del 2014 al 2018 para ir adaptando este parámetro de inflación y adaptándolo hacia el gasto que tiene la RAM. Estos son los parámetros en porcentajes, la variación del 2014 al 2018. Cabe mencionar que esto es a nivel nacional. No, sí está a nivel estado. Perdón, si seguimos en el estado de Aguascalientes. Así es la variación de la inflación para estos sectores o estos gastos. Bueno, ese es el valor correspondiente de gastos. Y con estos valores generaremos cinco diferentes, 5 diferentes redes. Y nuevamente les tomamos las métricas a estas redes. Y lo que se hacía era tomar la diferencia entre el grado ponderado. O sea, volvemos a hacer estas redes. Y tomamos el grado ponderado por ocupación, por persona, y ya nada más medíamos la distribución del ingreso, cómo quedaba al final la distribución del ingreso. Para medir el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini pues, mide la distribución de la riqueza, la distribución del ingreso. Esos son los números para el país del 2000 al 2016. Yo estoy tomando información del 2014 al 2018, la información que muestro. Construyo estas 5 redes con los parámetros de simulación y veo cómo ha variado el ingreso, la distribución del ingreso en los últimos años. Aquí es bianual, lo que vemos la información que nos otorga INEGI o el Banco de México es cada 2 años. Yo tengo 2014, 15, 16, 17, 18, 5 años. Entonces voy a ver cómo se comporta en los últimos 14 al 18, tomando la base del inicio del 14 como base y el final del 2018 como culminación. Eso es lo que tengo y nos va a servir esto, nuestro método, para poder hacer esta estimación. Y eso es lo que me quedo callado porque los números son irreales. En ningún sistema socioeconómico esos números existen. En ninguno. O sea, un sistema socioeconómico
por muy mal distribuida que esté la riqueza, no puede pasar esto. O el ingreso. O sea, estamos hablando de que México en general tiene 43%, un país africano donde tenemos grandes lugartenientes, terratenientes, tiene un nivel de 52, 53. Esto no es lógico, pero es por la técnica, tiene un alto error de estimación. Tal vez el tamaño de la muestra sea la razón. Pero bueno, vamos a ver la variación del índice de Gini. La tenemos, la mostramos aquí. Es decir, ese es el comportamiento del índice de Gini. Me sirvió la técnica para poder hacer la estimación del índice de Gini. Tiene un alto error, vamos a revisar cuál es la causa, haciendo un análisis más investigación al respecto, pero tenemos el comportamiento. El comportamiento sí es igual a lo que vemos, sube y una gran caída en el índice de distribución de la riqueza. Esto es bueno. Pero si nuestro comportamiento se va adecuando, podemos entonces utilizarlo para estimar. Aquí hay una diferencia, pequeña, pero es una diferencia, está bajando. Sí nos sirve para estimar el comportamiento de la distribución de la riqueza. El valor exacto, pues no, porque la verdad, ¿cómo obtienen este número de índice de Gini? ¿Cómo lo obtienen? Se obtiene haciendo nada más a través de las cuentas nacionales. Hacienda, ¿cuánto ganan todos los aportadores de impuestos? ¿Cuánto ganan? Y ya, nada más haces el cálculo y ya está. Ahora, tenemos una parte muy oculta de información para calcularlo. Esperemos que para este último periodo tenemos más información, más profundidad en la información para calcular el índice de Gini. Y nuestra técnica utiliza una muestra de 130,000 de ingresos brutos. O sea, también la pregunta era, ¿en qué ganas? ¿Por qué tienes 100,000 pesos de ingreso? Becas, también lo que mandaban los remesas, lo que mandan sus parientes, toda esa diversidad de ingresos, lo cual Hacienda no considera. Claro, que 63 también es muy grande, pero sí les comento que el comportamiento que corresponde al comportamiento real, esta subida a partir del 2015 y esta caída para el 2018, y cómo va cayendo. Bueno, aquí tengo en el último año un aumento, nuevamente una variación hacia arriba en el coeficiente de Gini. Habrá que ver cómo se comportó. Entonces, nuestra técnica nos puede ser útil para hacer este ajuste en el índice de Gini. Bueno, para concluir, el uso de las redes complejas de un sistema socioeconómico nos permite identificar los nodos importantes y la diversidad de la interacción entre la estructura, que son los nodos del sistema. Esta simulación que acabamos de ver, que nada más es una pequeña parte de una simulación que podemos hacer vastas operaciones o generación de escenarios con la simulación, nada más esta es una pequeña parte, nos permite inclusive ver fenómenos como la distribución del ingreso. Como explica un fenómeno complejo, pues pasan otras emergencias. Podemos analizarlo, depende del atributo que estemos agregando en la red. Nos permite ver la robustez y vulnerabilidad. Yo debería haber quitado y puesto nodos y arcos a discreción, o tal vez con ciertas reglas de ataques dirigidos, para ver qué tan robusta es mi red. Me permite verlo. Y esto podemos diseñar políticas dirigidas a ciertos sectores productivos. Podemos visualizar los sectores estratégicos y los subsectores. Visualizar, aparte aquí empleo la palabra, la descripción, visualizar, ya, verlo nítidamente, no solo el cálculo. No lo implementé para la presentación, pero hacerlo a través de series de tiempo, ver la serie de tiempo de cómo se va comportando el sistema y ver la serie de redes y obtener una serie de tiempo para los coeficientes o las métricas que les señale y
permite obtener información a un nivel más profundo, como lo haría una técnica de minería de datos. Y eso es lo que quería mostrarles en esta parte. Pues muy bien, invitamos a plantearle al maestro Javier Lara de Paz, a través de su correo que está presentando allí, pues comentarios y sugerencias, porque este video pues se va a ver en YouTube. Entonces ojalá que la gente que lo revise le dirija a usted algún comentario y con eso podríamos cerrar el ciclo de comunicación, ¿verdad? Así es. Muy bien, con esa retroalimentación. ¿Algún comentario, pregunta, Eder? Sí, dentro de esto se puede establecer por qué Aguascalientes tiene el mayor crecimiento del país. Pues sí, podríamos, bueno, el por qué, para poder analizarlo, pues, habría que revisar sus sectores estratégicos, cómo se van comportando. Podemos revisar a través de las métricas también, ver cómo se van comportando y hacer una asociación de crecimiento, crecimiento económico con las métricas de la red y poder establecer una correlación. Porque pues, el que más se emplea y el que más aporta es a los servicios de manufactura, ¿no? Así en es. ese estado. Así es. Pero también hay estados como Nuevo León y quizá Guadalajara o San Luis, que están llegando nuevas armadoras automotrices, si les va a pasar algo parecido a eso. Es interesante, ¿no? Ya no solo ver sus estructuras econométricas, ¿no? el análisis, econométrico, sino también su estructura topológica. Sectores funcionales importantes, ¿no? Ya la parte estructural profunda nos permite verlo con redes complejas, ¿no? Y decir, sí, los sectores automotrices, estos códigos que les decía yo, ven cómo están jalando toda la media hacia arriba, el promedio hacia arriba, ¿no? No se olvide la parte de la idiosincrasia, la parte de la cultura. En San Luis Potosí hay un componente indígena fuerte. La Huasteca Potosina es fuerte. Y en Aguascalientes no la hay. Porque no tienen identidad. Sí, sus usos y costumbres para cómo vivir, en qué gastar, etcétera, en qué contratarse, quizás varíen, ¿no? Sí, es parte de la complejidad, ¿no? del sistema. Y ya sabe, el análisis de complejidad pues, involucra o requiere, más bien exige primero hacer la parte ontológica, cultural de la población. Y en esto no hubo necesidad porque pues, es homogéneo, no hay una parte significativa de habla indígena. Sí la hay del 0.0001 migrantes. Gente que no es de ahí, sino migra y pues, ahí se estableció. Y en sus casas hablan todavía lenguas indígenas, pero no son significativos. A mí otra de las riquezas que veo en esta investigación es una validación en el fondo que se está dando, porque las fuentes de información que son INEGI, podría ser SAT y podría ser el Banco de México, pues le dice cuánto es el dinero circulante, cuánto es lo que se genera de impuestos, que ya sabemos que hay evasión, y lo otro es cómo se está gastando, ¿no? Sí, es. Entonces, en el fondo hay una triangulación que seguramente a las autoridades sí les sirve, por seguro. Sí, esto sería importante o de utilidad que ya hacerlo las autoridades tomadoras de decisiones. Es una contribución que hay que considerar en sus conclusiones, porque siempre le van a preguntar qué aporta. Yeah. ¿Sí? Y no solamente aporta al ámbito del conocimiento, ¿no? De la investigación de operaciones, sino socialmente qué está aportando. Sí. Ahí es donde hay que ponerle mucha salsa a los tacos. Muy bien. Bueno, a mí me quedó muy claro cómo es que se está utilizando las técnicas de simulación y cómo qué es lo que se está modificando para ver nuevos resultados. Esta parte siempre me la pregunto. Me la han preguntado. O bueno, es la observación que me han hecho. Voy a mostrar la red. Aquí está. Aquí está la red. Los parámetros que en el caso que presento, ¿no?
esta sesión, que varíe, fueron la tasa de inflación. Por eso mostré la tasa de inflación de los últimos 5 años para estos gastos particulares de INEGI. Entonces lo que hago es evalúo el gasto anual con el correspondiente. Estamos hablando de 2014, gastaron tanto, el número es tanto, la variación, según la tabla que muestro, es ese porcentaje, hago la estimación, lo que se gasta por la tasa de inflación, y es el resultado que tengo aquí para cada uno de los gastos en las ramas. ¿Y los hacen por separado? Por separado, por año para cada uno de los. Entonces tengo 5 redes, una para cada año, y hago nuevamente el cálculo de las métricas, y para cada año, con esos números, hago el análisis del coeficiente de Gini, de ingresos al final del año, cómo quedan los ingresos por hogar, y pues es lo que se muestra. Son 40 simulaciones, más o menos. O sea, son 8 por 5, 8 en un año, ¿no? Para cada sector. Así. Para cada para cada gasto. Para cada gasto. Y ya nada más saco el ajuste anual. Entonces sí quedó claro. Sí. Sí. Y bueno, ahora nada más no se hace como combinación de combinaciones entre los 8 gastos que estás considerando. Para poderlos usar. Ajá. Lo que sigue sería un diseño de experimentos. Tengo que hacer, es parte del proyecto, hacer un diseño de experimentos para hacer esas combinaciones, cómo podríamos jugar con eso. No lo mostré porque el tipo de sistema, la forma en que tengo los datos, muestra mucho ruido. Entonces ahorita lo que estamos sugiriendo es un diseño de experimentos Taguchi que absorbe mucho ese ruido. Entonces ya con la siguiente vez ya les muestre. Aunque sí hizo algo de apareamiento ahí, porque que nos mostró cuáles fue analizando de forma apareada. Ajá, por lo menos aquí está. Aquí lo voy mostrando. Ahora sí, como decimos, cuáles serían estas combinaciones en cuanto a tasa de inflación, porque ya tengo con la serie de tiempo, pues tengo ya una distribución, un modelo de tendencia, y ya se lo puedo aplicar a cada uno de los gastos, y ya podemos hacer estas combinaciones para la simulación. Más concretamente aquella que tiene flechas así pareadas. Sí, la imagen que teníamos de la original. Cómo se construye la red. Esa. Sí, esta es la parte de cómo voy relacionando cada uno con sus propios gastos. Y ya nada más aquí vamos variando. Esta cifra va variando según la tasa de inflación, según el año que se esté estudiando y según el gasto.